miren, ¿sí? Que estaba muy relacionado con, con algunas cosas que fueron saliendo, ¿no? O sea, lo dijimos 50 veces, enseñar matemática no es una actividad neutral, ¿sí? Lo enseñamos desde nuestros propios sistemas de creencias. Cuando digo sistema de creencias son nuestras adhesiones en todo tipo, nuestra ideología política, nuestra postura frente a las cosas que están pasando, frente a la historia, frente a los desafíos que se plantean. O sea, la matemática es tan humana como la música, tan humana como la sociología, ¿sí? Tenemos, sí, ciertos aspectos de aparente neutralidad, obviamente, ¿no? O sea, bueno, a ver, sí, el cuarto caso de factoreo, uy, estoy hablando mucho de factoreo, cambiemos. La graficación de funciones va a cambiar tecnológicamente, pero la parábola cúbica va a seguir siendo parábola cúbica aquí y cuando no estemos nosotros. Bárbaro. Pero los modos en que yo me acerco, los modos en los que la trato, los modelos que uso, ¿sí? Están teñidos de mi realidad y está bien. Y está bien, ¿sí? Eh, o sea, la cuestión epistemológica en la que todos tenemos formación, ¿sí? Seguramente ustedes después de haber hecho, por supuesto que ya vieron cosas de epistemología antes en su carrera, pero después de haber dado los seminarios acá, se han parado, o sea, en un acuerdo en algunas cosas, lo nombro a Agustín porque es el más polémico y sé los sentimientos por ahí que despierta, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con Agustín, no estoy de acuerdo con Agustín, yo podría llegar a pensar como Agustín o yo nunca voy a pensar como ese tipo, ¿sí? Y está bien, está bien. El asunto es que el paso posterior sea, bueno, o sea, yo no voy a pensar como él porque me, me dedico a formarme desde lo epistemológico, ¿sí? Un poquito, no es que tengo que hacer un posgrado en epistemología, y entonces puedo fundamentar mis elecciones, ¿sí? Bien, y importantísimo, ¿no? Lo de la educación matemática crítica, ¿no? El otro día Gisela largó desde allá, desde las profundidades, la voz, está, y dice, y es un acto político, ¿sí? Por supuesto que sí. Ustedes piensen, ¿sí? Cuando todos en mercado pago, ponele, venimos con un mes medio jodido y nosotros tenemos de disponible para sacar un crédito tanto, ¿sí? O sea, yo podré tener X cantidad de pesos y ustedes, alguno podrá tener más, otros podrá tener menos y otro podrá tener cerrada la opción de crédito. Fíjense en nuestro home banking por ahí, ¿sí? Este, a veces tenemos una línea de crédito que dice, "Ay, me compro todo", y por ahí digo, bueno, voy a sacar un poquito porque quiero cambiar las cubiertas del auto y no tengo, ¿no? O sea, hay información del tipo matemático sobre nosotros, ¿sí? Las estadísticas generales, ¿no? Que por supuesto llevan al conocimiento de la sociedad, también van a formatear la toma de decisiones. También van a formatear la toma de decisiones. O sea, estadísticamente, a ver, o la situación geográfica, para no hablar de datos estadísticos, ¿sí? O sea, yo vivo en la orilla de la ciudad. Entonces, por ejemplo, el arreglo de calles no es prioritario acá. El centro, sí, tiene más prioridad que nosotros. Y en cualquier administración, no lo digo por este gobierno municipal ni nada por el estilo, ¿sí? O sea, hay ciertas cosas que quedan definidas, digamos, de alguna manera por algunas cuestiones que pueden matematizarse. Entonces, acá viene la alfabetización matemática que nosotros, digamos, tenemos como responsabilidad de hacer. O sea, la lectura crítica, la lectura, digamos, de datos. Y la interpretación de la manera en que están dichos los datos es una cuestión que nosotros tenemos pendiente en nuestras clases de matemática. Y
esto me parece clave, ¿sí? El tema del sentido de pertenencia. Lo que yo les decía en clases anteriores, si sos de matemática debes ser más inteligente que el resto, ¿sí? O es más, ay, vos vas a estudiar matemática, pero te va a dar la cabeza para eso, ¿por qué no elegís otra cosa? ¿Está? A veces mensajes de en la familia, ¿no? O en el grupo de amigos. No, 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 vos sí, sí, porque vos sos un genio matemático. ¿Qué es lo que mide la genialidad matemática, no? Y hay, como les decía, unos estudios súper interesantes. Se plantearon algunas exposiciones en el EMSI que hubo acá en septiembre-octubre del año pasado, el encuentro de matemática en carreras de ingeniería sobre la ansiedad matemática. Yo al principio, incluso me tocó evaluar un trabajo de eso, no sabía un cuerno de la ansiedad matemática. La gente de Costa Rica trabaja mucho en eso. Hay varias universidades en Costa Rica que han tomado esa línea de trabajo, es recontra interesante. Hay revistas de educación gratuitas, de educación matemática, que hablan mucho de la ansiedad matemática. Solamente tienen que poner ansiedad matemática y les van a salir un montón de publicaciones de, costarricenses. Y yo al principio dije, "Buah, esto suena a cosa rara". Para poder evaluar el trabajo tuve que leer un montón, o sea, meterme en el ecosistema en el que estaban trabajando ellos, ¿sí? Y en realidad empecé a notar cosas que suceden en nuestras aulas, ¿sí? Sobre todo aulas universitarias por ahí. El tema de la ansiedad matemática. Eh, los ambientes universitarios siguen siendo, eh, digamos, predominantemente masculinos. Ustedes van a decir, pero si vos vas al profesorado de matemática de la UADER, tenés un varón y hay 50 mujeres. Sí. A nivel docencia, acuérdense que la docencia siempre estuvo, digamos, formateada más para la mujer, ¿no? Pero a nivel investigación, todavía hay ciertos sesgos, ¿sí? Donde la dirección de grupos de investigación, los evaluadores de los grupos de investigación, ¿sí? Generalmente son predominantemente masculinos. ¿Sí? Entonces, esto yo la otra vez, cuando me tocó dar el curso de historia, la materia, historia en La Pampa, ¿sí? Que les decía que tenía como alumna a una doctora en matemática que le dio clase a Delphi. Yo por ahí cuando llegamos al momento de la historia de las mujeres matemáticas, que yo le digo, che, Sonia, le digo, vos que estás en investigación, o sea, ¿lo notás o digamos, o por ahí ha quedado desactualizado? Y ella me comentó que en ciertos aspectos, cuando vos querés avanzar mucho, ¿sí? Hay como un sesgo todavía, hay un pequeño sesgo. Dice, ella nunca se sintió discriminada, pero es verdad que por ahí le ha costado más lograr posiciones, digamos, de liderazgo en investigación. Bueno, ni hablar, eh, ¿cómo es? Con el tema de, este chico viene de este colegio periférico, pobre, está, no va a dar, no le va a dar para hacer matemática. Esto lo vimos mucho en la Eureka la semana pasada. A mí me tocó estar un día y unos chicos del colegio acá, del secundario de Cristo de los Olivos, que fueron un encanto. Les puedo asegurar que todos decíamos, le pedimos que se queden más y charlamos con ellos porque divino los gurises. Y hubo un chiquito que levantó la mano, ¿sí? Y nos habló, dice, yo quiero estudiar medicina. Dice, pero ¿sabe qué? Dice, tengo miedo, tengo mucho miedo. Eh, como es, no dijo, porque soy del Cristo de los Olivos, eh, como es, dice, pero tengo miedo que no me dé. Entonces ahí surgió una charla muy linda entre
los que estábamos del lado del profesorado, y estos gurises, ¿sí? Eh, ¿Qué les contamos? Le digo, mirá, yo venía de Caseros cuando empecé el secundario acá. A veces el lugar de donde vos venís, la mirada del otro en realidad no te tiene que interesar, uno tiene que buscar ayuda en lo institucional, bueno, está, y el miedo, bueno, te puede o dejar quieto, te puede inmovilizar o te puede movilizar. ¿Está? Vos tratás que tu miedo, que es lógico, que es normal, te movilice para ser un buen estudiante de matemática, le digo, y el día de mañana, capaz que cuando yo esté en el geriátrico, me atienda el doctor no sé quién, no me acuerdo cómo se llamaba el guricito. Pero es cierto, está, que el tema de la matemática no es para mí porque vengo de un ambiente no tan favorable, ¿sí? Hay ciertas estratificaciones sociales totalmente, digamos, sin fundamento, infundamentadas, pero que hacen que a veces, ¿sí? Haya una automarginación. No, yo, es más, yo que ya fracasé en o que abandoné una carrera, me voy a dedicar a hacer matemática, me van a hacer pelota, me van a destrozar. Y bueno, eh, una de nuestras funciones importantes, ¿sí? Es que, que la matemática no funcione como un filtro social, sino que funcione como un elemento inclusor, de lo cual vamos a hablar hoy. O sea, reducir esa ansiedad, y mostrar que yo, profe de matemática, no soy un genio, no soy mejor que vos. Estoy unos escalones más adelante, más arriba, ¿sí? Y solamente te estoy guiando en el camino, ¿está? Y bueno, y con todo lo que vimos, el error nos va a ayudar a mejorar, etcétera, etcétera, ¿sí? Meli, perdón. No sé si se me escucha bien porque tengo mal internet, pero no solo que, más que nada en el secundario, no solo que creen que sos inteligente por ser de matemática, sino que también que sos perfecta o perfecto. Que, o sea, ellos copian tal cual, escriben tal cual, creyendo que vos no podés cometer ningún error, que vos lo que estás escribiendo es 100% así. Y yo en mis primeras, siempre en las primeras clases, en cualquier nivel, les digo, Ulises, yo soy un ser humano, me puedo equivocar. A veces vengo cansada, digo una cosa y escribo otra, porque aparte sé que lo hago. Estoy diciendo una cosa y escribí otra. Entonces, no tengan miedo de corregirme, y al principio te quedan mirando diciendo, pero no, ¿cómo te vas a equivocar? Y a veces cuando me equivoco, les da miedo corregirte. Les da cosa levantar la mano y, profe, allá puso tal cosa, ¿es así? O, no, es cierto, bueno, listo, me equivoqué, disculpen, gracias por avisarme, y esas cuestiones. Y eso que dijiste de Sonia, esa doctora, cuando diste clase, también lo comentó Nancy Pérez, que nos dio la parte esta de poder buscar bien en CTS. las páginas web, ajá, esa, que también, no sé qué, ya no me acuerdo bien, pero no sé qué grupo dirige ella, en que creo que es la única mujer, el resto eran todos hombres, y es como que le costaba esa parte de dirección, que el resto la acepte. Sí, porque en teoría somos todos inclusivos, ¿eh? Pero es más, hay una cuestión por ahí de rangos. Te digo, a mí me pasa por la antigüedad, viste, ser profesor de mucha chapa, digamos, en Ciudad Chica, ¿no? Entonces por ahí se crea como, el otro día una ex alumna mía le dijo a una sobrina mía en el secundario que a mí habría que congelarme el cerebro, está para estudiarme y qué sé yo, y yo le digo, no, digo, ¿y qué le dijiste vos? Que todos los Ponce somos iguales y entonces que yo soy como vos. Le digo, no, no te puede. Le digo, yo le agradezco la admiración o el cariño. Le digo, pero no, 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 no va por ese lado. Sí, Gisela. No, me quedé pensando en lo que decías vos del chico que decía que por ahí no le daba la cabeza, y creo que también viene de un discurso de muchas veces de los adultos, o que se lo dicen o que se lo hacen creer. Yo lo vivencié un montón y lo sigo vivenciando cuando voy haciendo suplencias en escuelas públicas, en donde, bueno, mientras que el chico esté en la escuela, como que no importa mucho si aprendió o no aprendió, cuánto aprendió.
qué bueno. Entonces se va bajando el nivel, total, bueno, que haga lo que pueda, pero no desde el, bueno, quiero que se entienda, no desde exigir algo que el pibe no va a alcanzar, sino como que ir para abajo porque, bueno, pobrecito, ¿no? Y digamos, y a Sí. mí digo, no, le estamos arruinando, no arruinar la vida es un montón, pero digo, porque ya lo estamos condicionando a que no va a poder a más, o sea, no va a tener aspiraciones porque yo ya le estoy diciendo y bueno, hace lo que pudo y lo trato como, ¿no? Entonces, me parece que seguramente, quizás no directamente, digamos, desde un mensaje lineal de no te va a dar la cabeza para más, pero capaz que hubo un trasfondo de alguien que dijo, bueno, y este chico va a poder hasta acá. Entonces me parece que ahí los docentes tenemos una responsabilidad enorme, sobre todo cuando trabajamos en lugares donde los gurises por ahí viven o en las periferias o en contextos vulnerables de, sí, quizás obviamente uno sabe que hay un montón de otras variables que entran en juego, pero no por eso, bueno, y démosle poquito porque bueno, pobrecito. Me parece que ahí le repifiamos los adultos, digamos. Sí, sí, sí. Aparte es como que por ahí, y bueno, va a terminar empujando un carrito. O sea, no importa si va a terminar empujando un carrito o va a ser el día de mañana un científico o un comerciante o lo que sea. Está el tema de tener clara lo que nosotros tenemos que hacer, que es la educación, la alfabetización matemática, es clave. Después, los chicos harán su propio camino. Yo ayer, justamente hablando con mi hermano, que es vicedirector de una escuela, pero privada, está entonces por ahí hablando de lo que exige la universidad y dice, mira, dice, yo trato de que completen, de que le digo a los profes que tengan, que los gurises salgan con su secundario con todo cumplimentado, ¿sí? O sea, en esto, en aquello, en tecnología, bla, bla. Después, bueno, será cuestión de los gurises, dice, pero tampoco dice yo puedo decir, nah, este pobrecito, lo que por ahí decíamos, está este pobrecito, y pa' más no le da. ¿Quién sos vos? ¿Está? Vos para decirle, no le da. ¿Eh? Sí, Meli. Cortito, porque aparte fue un ejemplo que viví, que me enojé, fue mi primera pelea con mi suegra. Acá son gente de campo al 100%, mal. Y bueno, sus hijos, que tiene 4, incluido mi marido obviamente, hicieron primaria. Hasta ahí. Y no conocía a Daniel, andamos de novio, yo estaba estudiando en la facu, qué sé yo, y justo empezó a estar el secundario de noche en Caseros. Ellos no tenían todavía vehículo acá, pero la vecina de enfrente y la señora iba a empezar el secundario de noche. Y empecé con, dale, Dani, le digo yo, hacer secundario de noche, total es más corto, tal vez después podés hacer una carrera que te ayude para el campo, qué sé yo. Lo entusiasmé. Yo no me imaginé nada. Y él a último momento se compró su cuaderno, su lápiz, que la vecina lo estaba esperando para ir, y él le dice a su madre, le dice, bueno mami, dice, me voy a Caseros. ¿A qué te vas? Me voy a ir a estudiar. ¿Qué vas a estudiar? El secundario. Entre todas las cosas que le dijo delante mío, le dijo, disculpen la expresión, pero ¿cómo vas a ir si tu culo sirve para estar sentado en el tractor solamente? Esa frase a mí me la clavó, que hasta el día de hoy se la ha hecho en cara. Y es más, ella siempre, nunca le gustó que yo estudiara porque yo era una mujer y tenía que estar dedicada para la casa. Pero todo esto de cómo viven, de dónde vienen. Entonces, mi marido no hizo el secundario de noche, no siguió estudiando, y yo siempre le dije que él es mucho más inteligente que yo en inteligencia. Yo le explico algo y él solo saca sus deducciones, sus cálculos, él siembra su campo, maneja su sembradora, y él no tiene ningún estudio extra más que la primaria. Entonces, eso no solo desde la escuela y que si sos matemático sos inteligente o no, sino a veces también la misma familia donde mismo te criaste, el barrio, el campo, lo que sea, hace que porque te criaste ahí, no sos capaz de llegar a la universidad. Eso nada más, catarsis. Sí, si quieren algo de catarsis, yo venía en colectivo de caseros todos los días en una época donde los dos centros grandes eran la escuela normal y el Colegio Nacional.
La mayoría nos repartíamos entre colegio y normal, yo fui a la normal, algunos pocos a la Genet, ¿sí? Y uno iba a Don Bosco y una al Sagrado. El colectivo hacía todo el recorrido. Y estoy hablando, yo hice primer año en el 79, ¿sí? Eh, Había éramos 6 que entramos a primer año, 3 en primera división y 3 en tercera, y éramos los de Caseros, ¿sí? Eh, no había maldad por parte de nuestros compañeros, obviamente, pero hay un contexto así, como cuando vos te sacás la primera nota alta, ¡ay! Vos venís, encima nosotros, en mi división tenía todas las chicas que venían de la primaria, de la normal, que no sé si se sigue llamando departamento de aplicación, que a mí la primera vez que dice, ay, yo vengo del departamento de aplicación, digo, ¿de dónde vendrá? Yo ni idea de la vida. Este, y no había una maldad, un deseo de hacerte sentir mal, pero ellos vivían en su burbuja, ¿entendés? Que digamos que, uy, mirá, en Caseros dieron esto, vos lo sabés. Entonces, bueno, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Pero igual hay una cierta cuestión, ¿sí? De esta cuestión social, pero volviendo a nuestra función acá, ¿sí? La formación en, ¿sí? La alfabetización matemática, esto de hacerlo un ciudadano responsable, capaz de analizar, aunque sea de manera elemental, la información que le llega, es crucial. Eh, entonces, para trabajar este sentido de pertenencia, desmitificar el error, ¿sí? O sea, nos equivocamos, ya estuvimos hablando de eso. El error construye, si yo lo sé utilizar. La representación por ahí, a veces damos una matemática lejana, ¿sí? Muy lejana. Europa queda muy lejos. O sea, son 11 horas, entre 9 y 10 horas de avión de entrada, ¿sí? Entonces por ahí estamos muy europeizados, ¿sí? Y ese mismo conocimiento nosotros lo podemos traer al todos los días, ¿sí? O sea, ¿qué tiene de malo el plano de concepción del Uruguay para analizar, por ejemplo, la zona del centro, ¿sí? Que está bien cuadriculada, un sistema de coordenadas? Por ejemplo, ¿no? O sea, cuestiones simples, que el gurí las vive, que el gurí las vive. Y este tema, sí, que, ojo, yo estoy de acuerdo con que se califique, pero esto es personal. Yo estoy de acuerdo que se califique, con que la gente vaya a rendir, con que, digamos, estratifiquemos las notas, ¿no? Pero ahora, la competencia feroz, y acá las familias, ¿no? La competencia feroz digamos, por decir yo lo hice bien, yo lo hice primero, a un trabajo más colaborativo, un trabajo más formativo, a un trabajo donde nos acompañamos mutuamente como docentes es todo un desafío, porque nosotros tenemos que salir de eso, porque a la larga, ¿sí? Eh, no sé si les pasa, pero vos tirás un ejercicio, yo tiro un ejercicio de análisis y a la clase siguiente, ¿quién lo hizo? Y el que lo hizo primero es el que pasa. ¿Sí? A veces el hecho de no tomar el tiempo para discutir cuáles fueron sus intentos fallidos, ¿está? Y ese error, valorarlo, orientarlo, buscarle la vuelta, y es más laburo. A veces yo lo he hecho y está piola realmente, porque los gurises de la universidad sienten... o sea, de ser los dueños del mundo en el último año de secundaria, pasan a ser unos pollitos mojados en primer año de la facultad. Entonces el hecho de decir, che, traigan sus intentos así desprolijos, horribles como están, y vamos a comentar un poquito sobre esto, está buenísimo. Yo lo he podido hacer, por ejemplo, en contextos de Wader, donde tengo pocos alumnos, con 70 gurises en análisis 1 en la UTN me cuesta un poquito más. Bien, o sea, el tipo y la tipa tienen que sentir que pertenecen a la comunidad educativa en la que se están formando, ¿sí? O sea, sabemos que las emociones bloquean lo cognitivo.
también acá quiero ser muy sincero, todo esto de que toda esta onda que anda de educación emocional, yo tengo mis reservas. Respeto muchísimo, pero participé una sola vez de un encuentro y dije, Ponce, esto no es para vos. A la 1 de la tarde, sí, me hicieron cantar una chacarera diciendo, hola, ¿cómo estás? No, 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 no podía. Amén de que, bueno, justo tuve la mala suerte de que, está bien, estaban poniendo el énfasis en la emocionalidad, pero la disertante en ese momento dijo, la Tierra está girando cada vez más rápido y esto hace de que los días sean más cortos y sintamos que no tenemos tiempo. Científicamente eso es falso, la Tierra se va frenando. La Tierra se va frenando y son décimas de segundo. Entonces vos no podés en un auditorio hacer una justificación de esa y yo ahí ya me puse mala onda. Ahí me puse mala onda, ¿está? Pero de todas maneras rescato que hay muchas cosas interesantes de esto de la educación emocional. Por ahí, esto lo estoy hablando a nivel opinión, por ahí se ponen medios sectarios, son medios rompe, pero hay cosas que podemos rescatar. Sobre todo esto de, ¿no es cierto?, de que el alumno se sienta parte cómodo de esta comunidad donde estamos educando, ¿sí? Pero bueno, a ver, ya vamos 4 encuentros, acá podemos empezar a sacar el cuero más abiertamente, ni un problema. Si en el primero nos animamos con las asesoras pedagógicas, dale que va, ¿sí? Y entremos en la última parte, gurises. Está más miradas. Don Ausubel o Osubel, como le dicen algunos, qué sé yo. Es más, yo cuando era estudiante le decía Ausubel, después me dijeron que no, que era esdrújula la cosa. Porque a la larga, este señor es el responsable de muchas cosas de las que estuvimos hablando antes, ¿sí? Muchas cosas, de muchos modelos, ¿sí? Tocan indirectamente a Ausubel. Pero no, esto fue una decisión, no entrar por lo clásico, ¿sí? Es decir, vamos a dejarlo a este vago a lo último. ¿Para qué? Para que nos sirva de elemento integrador, para que por ahí nosotros veamos, ¿sí?, la convergencia de algunas posturas que pueden parecer, e incluso en partes que no tienen, son irreconciliables, está que hay un eje común. Entonces, y de paso, ¿no? Para retomar un poco, seguramente todo lo que voy a decir ahora, ustedes lo vieron en Cognición de Ciencias, Cognición y Aprendizaje en Ciencias con Lidia, así se llama la materia. No, sin Lidia, Cognición y Aprendizaje en Ciencias. Está todo lo que hablaron con Lidia. Entonces, Ausubel, teoría del aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, lo traemos para nosotros. Si es significativo, no puede ser solamente recibo lo que el profesor me da y le digo, qué bien, mira, me hizo la menos b, más menos b cuadrado, raíz cuadrada, etcétera, etcétera. Y ni tampoco una repetición mecánica de algoritmos. Y lo importante, que creo que también lo hablaron mucho con Lidia, es que este conocimiento al que yo estoy introduciendo al alumno de manera X, ¿sí?, de diferentes formas, lo tiene que anclar, ¿sí? Él tiene que hacer el proceso de anclaje, ¿sí?, con su estructura cognitiva previa. O sea, en términos de grafo, ¿no? O sea, el tipo viene con su grafo, con sus nodos y vértices, yo le estoy presentando algo que está afuera y él tiene que sacar nodos de ahí. Y él tiene que ver de dónde salen esos nodos, ¿sí? Por supuesto que yo lo voy a ayudar, porque si yo salto de números enteros a números racionales, ¿sí?, el pasaje es súper violento, violento en el sentido de profundidad, de profundidad matemática. Entonces yo lo voy a ayudar a que él agarre de su estructura, ¿sí?, y saque los nodos de ahí.
por acá, por acá, por acá. También vi grafos en las representaciones de Lidia. De hecho, las redes y mapas conceptuales, yo hice uno chiquito, está porque, aparte de una cosa, Lidia fue de las profesoras que a mí me marcó. Les comento rapidito. Yo a Lidia la conocí cuando Lidia tenía 30 y pico de años, ¿está? Que llegó Lidia Galagoski. Ustedes no tuvieron nada presencial con ella. No, bueno, tiene No. una presencia que se impone, ¿no? Aparte de que siempre fue una mujer muy atractiva, muy elegante, muy yo qué sé yo. En el año 90 y piquito, cuando ella era Lidia Galagoski de Kurman, vino a la escuela normal, al profesorado, a dar un taller de mapas y redes conceptuales. Y la UTN, que estaba en pleno cambio de planes, ofreció una beca, digamos, para hacer el taller a varios profesores de básica, entre los que fui yo. Fue Adriana Poco, fui yo, no me acuerdo quién más de física también fueron, pero de matemática éramos Adriana y yo. Para que después replicáramos ese taller, o lo que habíamos aprendido en ese taller, en la comunidad de UTN. Fue fabuloso. Nosotros en esa época estuvimos, ya, bueno, hoy Melissa dijo culo, así que yo puedo decirlo de nuevo. Estuvimos con Adriana Poco, como 3 días culo para arriba, con papeles afiches en el piso, haciendo una gran red conceptual de números complejos. ¿Está? De aprendizaje de números complejos. Porque, digamos, después fuimos con eso, lo colgamos de un pizarrón y le contamos a nuestros compañeros qué habíamos aprendido con Lidia, que seguramente había un montón de baches, ¿sí? Pero, digamos, yo a Lidia la conocí en sus comienzos, cuando ella estaba empezando a trabajar con estas cuestiones de redes conceptuales. Y bueno, después, como alumno de ella en la especialización, realmente las clases no nos movíamos. Este, pero entonces, esto y ahí tenemos algo importante, ¿no? Cómo una misma representación simbólica tiene leyes totalmente diferentes según el contexto, porque un grafo y una red conceptual comparten la forma, ¿sí? Pero sería interesante ver si hay alguna propiedad matemática de los grafos que pueda aplicarse, ¿sí? a la teoría del aprendizaje o teoría de las redes conceptuales. Pero sí, la representación es esa, incluso más. A mí me cuesta mucho menos mirarlo como grafos que desde el mismo punto de vista de la red, ¿no? Cuando el trabajo de Sofía Espino, que unas redes conceptuales que te dejaban los ojos cruzados, ¿sí? A la larga uno lo miraba cuando lo evaluaba con teoría, con mirada de grafos. ¿Tá? Tampoco, o sea, uno siempre está teñido por lo suyo. Bien, Ausubel habla de los conceptos inclusores, ¿no? Y nosotros fíjense que estamos en una ciencia netamente jerárquica, ¿sí? Vos no podés hablar de derivada si no hablaste de funciones. No hablaste de límite y un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos introduciendo un concepto nuevo, tenemos que, sí o sí, nosotros por lo menos orientar y decir, esto viene de allá, ¿no? Después que el alumno construya, obviamente, sus anclajes. Ahora, ¿qué pasa si se me ocurre dar derivada sin límite? Ojo, el CBC de la uva lo hizo y tan mal no le fue. Pero supónganse, con el concepto nuestro clásico, dar derivada sin límite, pucha, ¿cómo voy a hacer si la derivada es un límite? ¿Cómo la defino? Etcétera, etcétera. Entonces, si no tengo eso, si no tengo ese anclaje con el límite, con la función, seguramente muchos gurises van a poder calcular derivadas, van a poder plantear la definición de derivada. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto van a construir? Y otra pregunta más profunda, ¿será derivada lo que ellos entendieron? O sea, en su red,
en su estructura mental, la derivada que ellos perciben es la derivada, o sea, yo a través de la semiosis, pero que estuvo vacía de significado, ¿pude construir un objeto matemático o solamente me quedé en el manejo simbólico? Por eso también Ausubel habla de los organizadores previos, ¿no? O sea, los puentes cognitivos que se tienen que establecer para que haya aprendizaje, ¿no? Y nosotros, con el nivel de abstracción que manejamos, demos en primero de secundaria o estemos dando un curso de análisis funcional, ¿sí? Necesitamos construir estos puentes para que el conocimiento tenga resultados, digamos, dado el alto nivel de abstracción, ¿sí? Y bueno, o sea, no es repasar solamente, sino de construir el puente. En educación y en matemática en particular se habla mucho construir puentes, ¿no? Uno de los primeros trabajitos que presentamos cuando yo era jovencito en la UTN era construyendo un puente entre la secundaria y la universidad, hablando del introductorio, ¿sí? Eh, Tengo que confesar algo. A mí, además del rock, me gustaba mucho el pop y había un grupo Wax que tenía un título que se llamaba Un puente a tu corazón y que se bailaba todos los fines de semana a los boliches y a mí se me ocurrió el título de ahí. No fue nada pedagógico, pero bueno, de todas maneras servía. Eh, Como ejemplo, ¿sí? Si yo voy a hacer una demostración en geometría analítica, ¿no? Eh, Podemos ver un poquitito, ¿no? Esto de qué tienen ellos de la geometría sintética, o sea, de la geometría de secundaria, de la geometría sin coordenadas. Y además, por ahí, meter un poquito, vuelvo a jorobar con el tema de la historia, ¿sí? Cómo Descartes tuvo la idea de conectar estas dos ramas, ¿sí? Y lo de ejes cartesianos así. Bueno, acá pienso luego existo, no lo conseguí en castellano, pero no importa. Eh, Cómo él quiso hacer esa conexión y ahora también contarle que no le salió tan bien como a nosotros, abscisas y ordenadas, ejes ortogonales y todo eso. Puso dos rayas, puso dos ejes que formaban un ángulo cualquiera y después se fue dando cuenta, ¿sí? De que perpendiculares era mejor, ¿no? Hay otro proceso que es la diferenciación progresiva o otra fase, reconciliación integradora, ¿sí? O sea, Ausubel propone dos procesos. Uno, ¿sí? Partir de las ideas e ir, ¿sí? Profundizando, metiéndonos más en los detalles, más en las profundidades más oscuras a veces del tema. Y por el otro lado, decir, bueno, mira, pero esto que avanzamos me sirve para mirar lo que sabía antes, ¿sí? Desde otro punto de vista, ¿no? Supongamos, si paso de racionales a reales, ¿no? Que realmente es todo un problema en el secundario. El otro día yo creo que lo comenté. ¿Cómo es? El axioma de continuidad. Nosotros tenemos que masticarlo 20 veces antes de poder hacer ese pasaje. Dale, Fabiola, perdón. Ay, no, que estaba pensando porque cuando le dimos a la parte de la teoría, bueno, en general se me planteaba en la cabeza lo mismo, y ahora que estamos en práctica, bueno, más todavía. Perdón, se te escucha feo. Es que mi máquina no. A ver, ¿ahí mejor? Sí. No, el tema ese que lo que vemos a diario en los exámenes en la facultad. ¿Qué serían los inclusores que están mal? ¿O cómo metemos, por ejemplo? Vos tenés un alumno, ¿no? Vos le das para resolver, por ejemplo, un límite, que es donde salta siempre. Y tienen que acomodar el límite para salvar la indeterminación. Lo resuelve capaz con software, vos le pedís que te explica bien la definición del límite, te dice lo que pasa, ponele si es un límite en el infinito, te dice, bueno, la representación que tiene en su gráfica, que es una asíntota, o qué tipo de... Bueno, te lo explica bien, digamos, a toda la parte del contenido del límite.
Ahora, cuando vos le pedís que lo resuelva, la falla está, yo le digo, en el álgebra que traen de fondo, le digo, porque una distributiva, bueno, ¿te acordás el otro día en la mesa? Yo no sé si te lo llegué a mostrar. Es decir, sacaba el factor común, pero se lo sacaba a un término sí, al otro no. Era como que sabía lo que tenía que pasar, pero lo forzaba para que pase, porque no, estaba mal lo que estaba haciendo. Entonces, ¿ahí qué sería? Digamos, es decir, ¿uno qué haría ahí? Porque decir, No es el sé, lloro. sí, yo creo que estoy entrando en esa. Hoy vos sabés que estaba por terminar y me manda a mi hermano y le mando un sticker. ¿Qué estás haciendo? Llorando. Le digo, ¿por qué estoy corrigiendo? Le decía. Es que, Sí, mirá, ¿qué? frente a estas cosas yo creo que hay esta pregunta que vos te haces, lamentablemente creo que nadie la puede responder porque responde a realidades muy particulares de cada estudiante, ¿no? Pero yo te digo, a mí el otro día, en la anteúltima clase, en una integral impropia, sí, era una integral impropia de un volumen de revolución, había que hacer rotar x cuadrado más 2, por lo tanto elevarlo al cuadrado, ¿sí? Y el tipo puso x a la cuarta más 4. Entonces yo siempre jodo con lo de matar gatitos, le digo, pero vos me mataste 50.000 gatitos con esto, me extinguiste una raza. ¿Está? Por supuesto que bueno, lo tomamos para la broma, recordamos un poco, pero vos decís, ¿dónde fallé? Sí, claro, porque el tema, yo lo que veo es que en estas estructuras, vos decís, estoy en el puente, me tengo que ir al inclusor, ¿cómo logro reformular el inclusor? No, sí, inclusor que le dicen. Porque es toda una cuestión ahí que no sabes, o cómo lo reorganizás para salvar esta cuestión, ¿no? Pero nosotros tenemos un pensamiento muy lineal, ¿está? Sí. Estábamos en el inclusor, pasamos el puente y ahora llegamos al nuevo, y en realidad es muchísimo más dinámico. Vamos y Sí. venimos constantemente. Tenemos que recordarles a los gurises, está como yo te decía el otro día, yo necesito que ellos sepan lo que es el autovalor de una matriz. Si estoy dando análisis 2, si estoy dando análisis variable, está, si los tipos no entienden que la derivada segunda de un campo escalar es una matriz que es simétrica y que tiene autovalores reales y qué sé yo, y yo les preguntaba, y ellos no habían No, dado matrices. nunca había ¿Entendés? O sea, entonces reconstruimos un montón de puentes. ¿Viste? Porque no, aparte es eso, ¿viste como las estructuras arquitectónicas? Se caen, el Coliseo se le cayó la mitad. Este, o tal sea, y cual. bueno, nosotros tenemos ese proceso de ida y vuelta. Por eso hay un peligro con estas cosas, ¿no? De tomarla como que, bueno, hice el seminario de didáctica o di el seminario de didáctica. Sí, siempre se nos abren puertas, pero ya tengo todo solucionado. Macana, lo que puedo tener es más desarrollada mi observación sobre los problemas que tengo en mi práctica profesional. Tal cual. Creo que ya con eso estamos, pero un montón. Y fíjense, bueno, también lo hablamos esto, ¿no? Podemos recalcar esto de el aprendizaje mecánico. Bueno, aunque sea que sepan aplicar bien la resolvente, ¿no? O sea, bueno, nos quedamos en el algoritmo, le tomo exámenes parecidos a lo que di en clase como para cumplir, porque también estamos dentro de un sistema que nos piden tasas de aprobación, porcentajes de promoción y un montón de cosas, ¿sí? Entonces decimos, bueno, a ver, yo en el mejor de los casos, hago la transferencia, digamos, o sea, construyo estos puentes, trato de incluir el nuevo conocimiento en lo que tenía, y bueno, hasta acá llegó mi esfuerzo. Eh, lo que, para ir más o menos cerrando ideas sobre los organizadores, ¿no? O sea, si pensamos en el nivel superior, tanto últimos años de secundaria como la enseñanza superior, ¿sí? Eh, A veces en el secundario, como hay menos complejidad, podemos haber un repaso, una analogía, el puente, o sea, la otra orilla está más cerca, ¿sí? Pero a veces, cuando vamos a saltar de
¿sí? Los chicos sabían funciones. Ah, los chicos ven que las funciones son el objeto de estudio de una materia como análisis. Por ejemplo, el anclaje. Los inclusores tienen que tener cimientos más profundos, ¿no? O sea, nosotros, y acá esto es exclusivo para los que estamos en la universidad, nosotros tenemos que hacer, reforzar seguramente esos puentes, porque en el secundario no era el objetivo introducir axiomáticas. No estamos en la década de los 90, donde los libros de Tapia me hacían introducir axiomáticas. Estamos en otro modelo que puede tener sus críticas, pero es una matemática que está más adecuada psicológicamente al nivel madurativo de los chicos, ¿sí? Entonces, yo voy a venir con una axiomática, la necesito, no puedo construir análisis solamente con ejemplos. Pero entonces es una responsabilidad tremenda que tengo, ¿sí? Como profe de primer año. Esto, o sea, ser profesor bisagra, ser profesor de los cambios de nivel es bravo. Preparar para que la gente, ¿sí?, pueda recibir los 14 axiomas de los números reales, ¿verdad?, en una semana y no salga despavorida. Y no salga despavorida, ¿sí? Que cuando voy a explicar un teorema, y digo, ustedes saben lo que es un teorema, ¿sí? Yo también lo dije el otro día esto, me tomo el tiempo de decir, bueno, che, el teorema puede tener esta forma. Si pasa la hipótesis, entonces la tesis. Jugar verbalmente con lo que es una condición suficiente, hipótesis, y qué significa, ¿sí?, si se cumple la hipótesis con el cumplimiento de la tesis, si no se cumple la hipótesis. Yo siempre cuando entro con, si aprobás el primer parcial de análisis 1, te regalo la moto, ¿sí? Entonces, hacemos el ejemplo, ¿está? Y cuando decís, no aprobaste el primer parcial de análisis 1, pero llegaste a tu casa y la moto estaba, no te mintieron, ¿sí? O sea, un antecedente falso, que no se cumpla una hipótesis, no quiere decir que la tesis, bueno, todo ese escenario de lo que significa un teorema, ni hablar del ida y vuelta de la doble implicación, tenemos que hacerlo. Es obligatorio. El recíproco, porque en el razonamiento de todos los días, en el razonamiento de la calle, decir A implica B, ¿está? Internamente nosotros decimos B implica A, ¿sí? O sea, cambiamos causa y consecuencia. Bueno, prevenir sobre eso. En algún momento el contrarrecíproco tiene que aparecer. O sea, nosotros, el puente que nosotros hacemos muchas veces va a requerir más que de 5 minutos de decir hipótesis, tesis, demostración. ¿Está? Además que, encima que en el lenguaje diario, hipótesis, ¿está?, la gente le dice hipótesis a lo que en matemática le decimos tesis. Tengo que tomarme, porque si no yo estoy muy cómodo en mi red, donde la hipótesis está claramente delimitada, donde yo sé los alcances de una demostración, donde sé qué técnica tengo que usar para demostrar. Los gurises por ahí, si uno les deja para demostrar, y en eso cuando era joven y empezó la WADER, que yo daba geometría 1, a mí me encantaba tomar un rato en la clase y dar un teorema y que lo demuestren, ¿sí? Con lo que tengan. No había inteligencia artificial, no había celulares, así que había que salir a buscar. Porque por ahí yo quiero demostrar usándolo, o sea, poner la tesis en la demostración y todas esas cosas, ¿sí? Más allá de que tengo que valorar si vale la pena que demuestre algo, o qué es lo que debo demostrar, mejor dicho, yo lo tengo que construir. Los gurises no vienen y yo no le puedo pedir al profesor del secundario que haga una estructuración completa sobre un método, o sea, sobre el método de demostración, la matemática como ciencia deductiva. Después ustedes hablaron con Agustín, ¿no?, de los razonamientos inductivos, de los razonamientos abductivos. O sea,
yo como profe de secundaria tengo otras urgencias. Tengo otras urgencias que puedo obviamente traccionar hacia adelante. Pero yo no puedo en la universidad decir, ustedes no saben lo que es un teorema, no se lo dieron en la secundaria. ¿Está? Pará un poco. Dale, Meli. Comentar nada más que en el tercer año ahí del secundario doy teorema de Pitágoras y me gusta enfocarlo desde la teoría, les encanta, por lo menos a los chicos les gusta saber de dónde viene y por qué y que todavía se está aplicando y para qué sirve y demostrarlo. Me lleva 2 semanas y pico, no me importa, pero ellos quedan asombrados. ¿Cómo puede ser que las áreas de estos 2 cuadrados abarquen, completen el área del otro cuadrado? Lo hacemos desde papeles con papelitos de colores hasta la demostración analítica. Y les digo que después en la facultad, si siguen estudiando, se hacen demostraciones. Les pregunté desde un principio también qué era para ellos un teorema, qué significa para ustedes, qué creen que es un teorema, por qué se llama teorema de Pitágoras. Ni siquiera sabían que Pitágoras hacía relación, o sea, después de a poco empiezan a enganchar que Pitágoras era el nombre de, pensaban que así era la propiedad. Y después lo que me sirve mucho de eso, por lo menos el año pasado me pasó, que no se acuerdan la fórmula de memoria. Es algo increíble que no lo repiten como loro, sino que se están dando cuenta y después cuando tienen que hacerse después los ejercicios, yo les hago poner, qué sé yo, les hago poner la unidad de medida, si son centímetros, metros, porque para mí es importante, estás hablando de longitudes entonces, no que el cateto es igual a 2 qué, y les sale innato, porque saben que estamos hablando de áreas, de mediciones y lo que fuere, y no pierden esas partes en las resoluciones de ejercicio, y como te digo, no se acuerdan de memoria, no lo dicen como loro, sino que tiene todo un detrás que sirvió bastante, a pesar de que uno queda corto con el tiempo, pero les queda y eso está buenísimo, lleva tiempo. Me parece bárbaro, incluso más, o sea, también es esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el nivel de demostración que voy a usar? Por ahí si les interesa, yo no- en el 97, cuando uno de los profes que conocí en España, un brasilero, vino acá a visitarme, me trajo de regalo algunos libros, ¿está? Y hay uno que tiene las 800.000 millones de demostraciones del teorema de Pitágoras y estrategias. Está en portugués, pero el portugués es bastante transparente. Yo lo voy a escanear y en el otro seminario se los comparto, ¿sí? Porque está muy interesante el hecho de esto de, puedo hacer diferentes demostraciones. Y lo que vos decís de Pitágoras encima, en realidad es el teorema más importante, porque todo lo que sea después, ortogonalización, ortonormalización, espacios de funciones, aproximación de funciones, todo es Pitágoras. Todo necesito minimizar la distancia, ¿sí? La distancia de algo a algo. ¿Sí? O sea, dirían los de sociales, Pitágoras nos atraviesa y nos interpela. O sea, el teorema de Pitágoras es posta uno de los más fuertes que tenemos en la matemática a todo nivel. Bien, otros anclajes importantes, tengo que hinchar con esto porque es medio lo mío con lo que me he quedado, ¿sí? El tema del el anclaje con la historia. Esto no nació de un repollo. ¿No les ha pasado por ahí que ustedes empiezan a hablar de algo y te sale un alumno y ya, bueno, ya hemos relajado el lenguaje del todo y te dicen, pero qué al pedo que estaban para pensar en estas cosas? ¿Sí? O sea, como que hubo gente que se sentía tan mal con la vida que dijo, le voy a joder la vida a las generaciones futuras y entonces voy a mandar este conocimiento, ¿no? El tema de la evolución, o sea, de la evolución de la ciencia, de la necesidad de que, aparte no es que alguien se sentó un día y de la nada le salió la idea, hay toda una construcción quizás de siglos, ¿no? O sea, contarles, por ejemplo, que el tema de la recta tangente. La recta tangente de una circunferencia la traza cualquiera, pero la tangente a una curva que no sea circular no
no alcanza con la geometría elemental. Entonces la gente no es que dijo, ay, pero y que sería válido, me voy a desafiar con algo más difícil. ¿Está? Los astrónomos venían viendo de que las trayectorias circulares, las órbitas circulares no podían explicar el movimiento planetario y Kepler, ¿sí? Que tenía una pata en la astronomía y la otra en la astrología, necesitaba poder explicar muchas cuestiones de la dinámica del movimiento planetario. ¿No? Y el tema de la tangencia, la velocidad tangencial es fundamental en todo movimiento que se dé en una trayectoria cerrada. Entonces, la gente busca herramientas, ¿sí? Para solucionar otros problemas. ¿M? No solamente porque está bueno desafiarse, lo cual está muy bien, ¿sí? Sino porque hay toda una construcción científico-histórica que viene traccionando esto. Otro aspecto a tener en cuenta, ¿sí? Es transicionar desde un objeto en particular a una estructura, ¿no? Cuando los libritos de Tapia en la época del 90, yo digo, les voy a confesar algo, yo los critico a los de Tapia, los libros de Tapia, pero me encantan. Para uno leer cosas de matemática, me encantan. Tienen algunos errores conceptuales por ahí, sobre todo en el Tapia 4, la dimensión de C, la dimensión del plano complejo. Tapia dice que es un espacio de dimensión 2, y en realidad el plano complejo tiene dimensión 1. Si lo tomo sobre C, y tiene dimensión 2 si lo tomo sobre R. Pero bueno, esas son discusiones de más arriba. Pero Tapia, ¿qué hacía? Te hacía sumar números naturales, se hacía sumar segmentos, te hacía sumar ángulos no orientados, y con eso te formaba el semigrupo, porque decía, mirá, las dos operaciones son cerradas, las dos operaciones son asociativas, ¿sí? Y también son conmutativas, semigrupo conmutativo, ¿no? Si bien, por supuesto, para la madurez de los gurises es un hachazo en la cabeza, esa idea de partir de lo que yo conozco y construir, ¿sí? Ver que esos comportamientos están hermanados, están conectados con otros comportamientos de otros objetos, ¿sí? Es un anclaje importantísimo. Un organizador que me dice, esto se porta igual que esto, ¿sí? En álgebra, cuando vamos a dar espacios vectoriales, entramos con los vectores de R2, con los vectores de R3, y por favor que alguien les explique a los físicos que nuestros vectores no son los de ellos. Ellos tienen vectores deslizantes y nosotros vectores libres. Son primos, ¿sí? Son parecidos pero no iguales. Dicho esto, entonces, vectores en R2, vectores en R3, damos las propiedades, resulta que después tenemos los polinomios de grado menor o igual que 2, las matrices, pongámosle de 2 por 2, matrices cuadradas, como para no complicarlo, y por ahí decimos, mira, los dos son operaciones cerradas, las dos son asociativas, las dos son conmutativas, en las dos hay neutro, en las dos hay un inverso aditivo, le ponemos un nombre a eso que tienen en común, grupo abeliano. ¿Está? Este proceso puede llevar un montón. O si vamos a espacio vectorial, que normalmente lo que hacemos en un curso de álgebra lineal, ¿sí? Fíjense que suponemos la estructura de cuerpo en los operadores, no le decimos nada del cuerpo de campo, si lo dieron en el análisis, bueno, pero igual los vamos tratando de llevar a algo general, porque a la larga, ¿qué es el espacio vectorial? Es estudiar cómo se portan todas estas cosas y cuáles son sus comportamientos en común, y cómo puedo establecer puentes de nuevo. ¿Sí? Si a mí me cuesta mucho encontrar una propiedad con las matrices y sé que se porta igual que los vectores, entonces ahí hago funcionar los morfismos. ¿Está? Como se porta acá, se porta allá. Y otra cosa, ¿sí? Es no solamente todo esto a nivel simbólico, a nivel analítico, sino también en lo posible
en lo gráfico, en lo visual, ¿sí? El hecho de que nosotros tengamos hoy representaciones visuales un montón me parece súper valioso. Yo creo que una de las cosas que a mí más me quedó de matemática de la primaria es haber construido los poliedros regulares en cartulina, habernos pegoteado los dedos, haber hecho exposiciones en el aula con está el tetraedro, el icosaedro nos costó, encima yo iba a una escuela chica en Caseros, entonces éramos 7, 8 en séptimo grado, trabajábamos en una mesa. Sí, o sea, teníamos una mesa larga y trabajábamos ahí, nos cambiábamos de lugar, qué sé yo. Yo me acuerdo del despelote, perdónenme la palabra, que fue, está el hecho de construir eso, porque aparte tu cartulina es más linda, tu cartulina es más rígida, a mí me gusta más, o sea, los ensayos, o sea, derrochado papel, es más, se te terminó la plasticola, hacerlo con engrudo, todas esas cosas que hacíamos, está. Pero esa manipulación visual y por ahí manual. Acuérdense que las etapas de abstracción de Piaget, a los 12 años, está, que el gurí vaya a tener algo de abstracción. Ya no, está, ya no. Va, no sé si la hubo alguna vez. Yo seguro que no la tenía, está a esa edad. Entonces, por ahí revalorizar todo esto de tocar las cosas. Estaba intencionado esto del Tangram, que lo recorten, que rayen y se peleen. ¿Sí? Bueno, lo de las peleas fue un plus. Ahora en primaria usan palillos y bolilla de plastilina para armar. Tenés razón, lo he visto, hermoso, hermoso. Pero es más, en la escuela donde yo iba estaban los cuerpos sólidos de madera, barnizados, que eran una belleza, que te llevaba a querer toquetearlos, estaban en la biblioteca, ¿está? Aunque no entendieras, y vos al cono lo rompías y le sacabas el coso y quedaba con la sección, que ahora uno se da cuenta que es una elipse, pero toda esta manipulación es valiosísima. Y por ahí decimos, no, son muy grandes, ¿qué se lo vamos? Vamos a animarnos, vamos a darle. Y por ahí una cosa que nosotros, no sé si error, un peligro o un riesgo que podemos correr es tomar como que el organizador previo, ¿sí? Es la versión light, descafeinada de lo que voy a dar, ¿sí? O sea, si yo voy a dar el teorema fundamental del cálculo integral, ¿sí? Cualquiera de las dos versiones, supónganse la menos intuitiva, la del tema de la función de acumulación del área que les mostramos la otra vez, ¿sí? Entonces, primero, o sea, yo no voy a empezar por ahí. No le voy a empezar contando que, bueno, lo que vamos a tratar de lograr es esto, sino que voy a tener que primero, o sea, no voy a empezar por la cabecera del puente del lado nuevo, tengo que empezar por la cabecera de lo conocido, ¿sí? A ver, nosotros definimos la integral como sumas de Riemann, estuvimos viendo que bajo ciertas condiciones significa un área, también sabemos que hay antiderivadas, ¿sí? ¿Qué condiciones tiene que tener una función para tener una antiderivada? Y ahí lo voy llevando, ¿sí? Porque por ahí si no, lo que estoy haciendo es, ya digo, versiones simplificadas, ¿no? Que a la larga pueden constituirse en un obstáculo porque el alumno se me va a quedar solo con la simplificada, ¿sí? No va a querer hacer el puente. Si total, el viejo me contó que la función hace esto, ¿sí? ¿Para qué quiero todo lo otro? Bien, y vamos a hacer un ejemplito. Y esta figura no es casual, ¿está? No tiene que ver con los espacios vectoriales, pero para sus momentos de ocio, para esas siestas de domingo lluviosas, fíjense, atrás hay algo parecido a Pitágoras, ¿sí? Se los dejo que investiguen. Porque
los autores de Los Simpson, los guionistas de Los Simpson, matemáticos, físicos y químicos, ¿no? Y está muy piola lo que sucede ahí. Está como estuvimos, mirá, hablando de Pitágoras con el ejemplo de Melissa, ¿no? Obviamente ahí hay una potencia 12. Hubo un señor llamado Fermat que dejó 300 años a los matemáticos a los saltos, pensando cosas. Así que el dibujito que está, la fotito que está ahí atrás, también por ahí se los dejo para sus momentos de ocio. Bien, gente, a ver, ejemplito sencillo, ¿no? Entonces, si yo quiero, voy a trabajar con la estructura de espacio vectorial, supongamos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Activar los conceptos donde voy a apoyar esto del espacio vectorial, ¿no? Entonces, podría empezar, esto siempre es, obviamente, me parece que puede andar así, en vez de entrar y decir, el espacio vectorial es una estructura abstracta donde se define axiomáticamente y ahí le empezamos con el tiroteo de axioma. Axioma 1, o sea, es un conjunto formado, o sea, es una cuaterna formada por un conjunto, una operación cerrada definida sobre ese conjunto, un cuerpo de operadores y una ley de descomposición externa. Amén. Y ahí le empezamos, ¿está? Que a ver, es una clase de matemática, ¿no? O sea, en una carrera de matemática no es inverosímil empezar así, decir buenas tardes y ya, antes de llegar al escritorio, haber escrito 4 axiomas, ¿no? Pero bueno, por ahí lo podemos hacer de una manera un poco más humana. Entonces, ¿cuáles serían, sí, los conceptos inclusores, los conocimientos previos que voy a activar? Justamente estos conjuntos donde yo ya estuve trabajando operaciones, donde estuve trabajando, ¿sí? Cómo se portan, por ejemplo, los vectores de R2. ¿Y por qué los de R2? Y porque lo puedo dibujar encima, ¿sí? Los de R3 una porquería andar dibujando. ¿Tá? O sea, yo, sinceramente, profesores de álgebra lineal, déjense de joder con representar en el pizarrón vectores de R3. ¿Tá? Los desprolijos, los zurdos, ¿tá? Que somos desprolijos, nos salen horribles los gráficos en R3. ¿Tá? O hagámoslo en GeoGebra. Pero R2, cualquier gaucho lo dibuja. ¿Tá? Entonces, vectores en R2. Flechitas para aquí, flechitas para allá. ¿Sí? Insisto, en algún momento está muy piola, ¿sí? Es más, un trabajo hermoso con el profe de física, ¿sí? Decir, che, gurises, estos vectores que estamos trabajando, ¿son los mismos que está trabajando el de física cuando te habla de una fuerza, cuando te habla de una velocidad, por ejemplo? ¿Está? A ver, ¿qué tienen de igual y qué tienen de distinto? ¿No? ¿Qué puede aprovechar el de física de lo que yo sé de vectores matemáticos y qué puedo aprovechar yo, ¿está? De la representación vectorial que hace el profe de física de una fuerza? Entonces, los vectores geométricos en R2, digamos, cantamos una que sabemos todos. Si estoy dando un curso de álgebra, matrices, ¿sí? También pongo de 2 por 2 con coeficientes reales, ¿no? Pero las matrices son más que 2 por 2, ¿no? O sea, pero no importa. Algo conocido, manejable, ¿sí? Y los polinomios, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando uno escribe el P sub 2, ¿no? Aclarar que no es grado 2. Pues si no, se nos arman los despelote con el neutro. Entonces, o con la suma misma, ¿no? Entonces, aclarar que es grado menor o igual que 2, etcétera, etcétera. Entonces, che, a ver, analicemos cómo se portan, ¿no? Con la suma, con esto, con aquello. ¿Y dónde ponemos el énfasis? En las reglas de juego. Ir marcando, mirá, esto se cumplía acá, esto se cumplía acá, se vuelve a cumplir. ¿No te llama la atención, che, de que todas estas cosas se porten iguales? ¿Sí? Más allá de que las matrices son el mejor ejemplo para que la gente no ande diciendo a la ligera el orden de los factores no altera el producto, ¿sí?
Entonces, anclarlo en esto que yo ya sé cómo se portan, ¿sí? O debería saberlo y puedo aprovechar ahí a reforzar estas cosas que están flojas, ¿sí? Y ahí donde tengo eso, el puente está tendido. Y puse el puente en la isla en un día soleado como hoy porque piensen que algunos podríamos estar tomando mate ahí, ahí estamos laburando acá. Tengo el puente, no sé si completito, pero bastante circulable. O sea, capaz que no lo pavimenté ni le puse luces, pero con cierto cuidado puedo circular por ese puente y avanzar, ¿sí? En que ahora yo no voy a estudiar los vectores, no voy a estudiar las matrices, no voy a estudiar los polinomios, sino que voy a estudiar su comportamiento, su conducta. Los voy a analizar desde cómo se portan, ¿no? Entonces, ahora sí estoy en condiciones de empezar a alejarme de digamos, a empezar a circular en el puente, ¿no? Entonces decir, bueno, un espacio vectorial es esto, es poder describir, ¿sí?, cómo se portan estas cosas que son tan distintas matemáticamente, ontológicamente, son tan distintas como objetos matemáticos, pero sin embargo comparten una operatoria en común, ¿sí? Entonces el axioma, ¿sí?, pasa a ser una cosa como que se cae tiene que ser así. Si yo estoy buscando qué tienen en común, ¿tá?, y no es la imposición del tipo que vino y me dijo, axioma 1, ley de cierre para la suma de vectores, ¿no? Que es más, piensan los que han tenido que dar álgebra alguna vez, que por más que uno le diga, el vector B es cualquier cosa que a vos se te ocurra que cumple con esto, los gurises siguen pensando la flecha. No, gurises. Es más, pasar del vector flecha al vector par ordenado, ahí hay que poner ¿cómo es? Un pilote, perdón, muy fuerte en el puente, porque estoy pasando de un registro gráfico a un registro algebraico, donde encima en el medio hay toda una traducción con los vectores IJ, los versores IJ de la base, y todo eso. Y nosotros lo hacemos naturalmente porque a la fuerza, aunque sea, a golpe de machetazos, lo hemos incorporado, ¿sí? Pero nuestros gurises pueden pasar una vida mejor con esas cosas. Pueden disfrutarlo un poquito más. Entonces, seguimos diferenciando, está progresivamente esto, y entonces digo, bueno, ahora sí, nos largamos a ver qué puedo decir yo dentro de este concepto en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, unicidad del vector nulo, ¿no? Entonces, yo puedo ir, ahora, enunciar la propiedad desde acá, decir, che, el vector nulo si existe es único, y vemos que tiene que existir porque había un elemento nulo por allá cuando analizamos los ejemplos, y entonces, digamos, digo, esto, ¿cómo lo represento para las matrices? ¿Cómo lo represento para los vectores? Aunque yo ya haya dado matriz nula, no importa, o matriz cero, no importa. ¿Está? ¿Cómo lo represento en el caso de los polinomios? ¿Sí? Hasta que nos sentimos cómodos dentro de la estructura de espacio vectorial y ahí nos podemos hacer preguntas un poquitito más pesadas, ¿no? Entonces, che, si yo en lugar de tomar el espacio, tomo un pedazo del espacio, o sea, del conjunto, tomo un subconjunto, ¿se pueden heredar? O sea, el concepto de herencia de propiedades en matemáticas es algo muy subvalorado, ¿sí? Yo siempre le digo a los gurises, hago un paréntesis porque me voy un segundito a análisis, ¿está? ¿Por qué a veces todo el tema de diferenciabilidad en análisis es tan jodido? Simplemente porque la continuidad no es heredable por derivación. O sea, si mami es continua, la nena que se obtuvo por derivación, la función hija, no tiene por qué ser continua. Y eso es una porquería. Matemáticamente hablando, complica un montón las cosas.
hasta que llegamos a los complejos, donde una de las cosas claves es que la continuidad por fin es hereditaria en las funciones analíticas, en las holomorfas. ¿Está? Entonces, esto de heredar, ¿sí? De que yo ya tengo una estructura y hay algo que lo puede heredar, eh, construye muchísimo en matemática. Es importante, es piola, se los dejo como inquietud. Entonces, la idea es, che, una parte del conjunto puede heredar la, la condición de ser un espacio vectorial, y si la hereda lo voy a llamar subespacio, pero tengo que verificar los 10 axiomas. Es para peor, también vamos a hacer, estamos entre bomberos, no nos va a mandar. Es un embole verificar los 10 espacios, los 10 axiomas, es un embole. ¿Tá? Entonces, la idea es, che, lo quiero hacer más sencillo. Entonces ahora, dentro de la estructura, busco las herramientas que me van a permitir hablar de subespacios de matrices, las típicas matrices con traza nula, y los polinomios de no sé qué, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero digamos, el caminito, digamos que está interesante mirarlo de esta manera. Y ahora nos vamos a la reconciliación, que no estábamos peleados con nadie, sino que es reconsideración, podríamos decir, ¿sí? La idea es la interconexión. Cuando yo empecé el curso de álgebra, ¿sí? Me azotaron con sistema de ecuaciones lineales, y dale con los sistemas, y dale con los sistemas, y dale que va, y dale que va, y dale que va, ¿no? Entonces ahora le doy un nuevo significado a resolver un sistema de ecuaciones. Porque dentro del espacio vectorial, la resolución de un sistema de ecuaciones ya no se trata solamente de resolver el problema de las edades. Se trata de analizar el comportamiento de estos objetos a los que llamo vectores. Resulta que el sistema y las condiciones de compatibilidad del sistema me permiten afirmar propiedades desde adentro del espacio vectorial. ¿Está? No solamente como decir, bueno, acá tengo que resolverlo, sino que solito tiene que salir, porque si yo hago el planteo, lo que veo ahí es un sistema de ecuaciones, es el planteo de un sistema de ecuaciones. Si seguimos explorando, si seguimos profundizando, entonces decimos, ajá, che, un espacio generado, un subespacio, por ejemplo, gráficamente, ¿lo puedo ver? ¿Lo puedo visualizar? Y bueno, en R2 y R3 sí. En la matriz se llama difícil verlo, pero hay gente que ve matrices, ¿está? Y bueno, está bien. Hay gente que ve R4, no hay problema, ¿está? Mientras no sean riesgo para el resto. Entonces, la idea de pasar por el origen, contener el origen, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, los de análisis. Yo le digo a veces los de álgebra, los de análisis explotamos un montón esto, porque un subespacio que es tangente a una forma, una superficie, por ejemplo, generalmente no pasa por el origen, ¿está? Entonces no es un subespacio vectorial, pero si yo pongo el punto de tangencia como el origen, se convierte en un espacio vectorial, o sea, solo se trata de mover bien las cosas. Y aparece el concepto de afinidad, que no lo tiene que dar el de álgebra, lo podemos nombrar nosotros, ¿verdad? Pero entonces estas interconexiones van teniendo un desarrollo lógico. Una cosa que me pasa a mí, que yo por suerte he estado estoy en análisis 1, soy el titular, en análisis 2 y en álgebra, ¿no? En un momento hubo gente en la UTN que me tuvo en las 3, pobrecito. Pero entonces, la ventaja es que uno por ahí le puede contar los puentes. Hay gente que no ve, chicos que no ven, y conozco los esfuerzos de los profesores para que lo vean, que álgebra y análisis no son dos cosas diferentes. Son los dos carriles donde va apoyado mi trencito para que yo tenga una formación matemática sólida. Álgebra me enseña a hablar. Álgebra me enseña a mirar los espacios donde yo voy a hacer cosas muy piolas con análisis para poder modelizar la deflexión de una viga. ¿Está? O sea,
esta conexión, esta interacción, ¿sí? Es como para explotarla un montón. Y es más, si después yo digo, quiero dar un paso más, que cuando doy ecuaciones diferenciales, por ejemplo, y gurises, las soluciones de las homogéneas son subespacios. ¿De qué? De un conjunto de funciones o espacios. Ah, pero una función es un vector. Sí, es un vector. ¿Y cómo? Y si yo veo el gráfico así de una función, ¿no? Eh, ¿Cómo es? Claro, perfecto, pero vos trabajas con espacios de dimensión finita. Entonces yo vengo y te cuento de que la representación de una función, en realidad la función es un vector de dimensión infinita, que los espacios de dimensión infinita son un bodrio que no los vamos a estudiar, pero que sin embargo lo que yo sé de la estructura, que la de álgebra te estuvo contando el año pasado, te va a servir para que vos resuelvas ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, a ver. Si nosotros podemos lograr toda esta transferencia, pero esta transferencia la tenemos que tener nosotros. Por eso repito algo que para mí es un axioma, ¿sí? Yo tengo que saber matemática, no tengo que ser experto, ninguno de nosotros es experto en nada, ¿no? Tengo que tener una mirada así un poco amplia. Yo tengo que leerme un librito de matemática por año. No importa si estoy en primer año trabajando con fracciones, ¿tá? Yo tengo que leer sobre mi disciplina. Porque si yo no muestro, no los voy llevando a los gurises para dónde están los puentes, ¿sí? Por ahí que lo descubran solo va a ser sumamente trabajoso. Entonces es recontra válida la formación autónoma, digamos, de parte nuestra en lo disciplinar y en lo pedagógico, que de lo pedagógico lo vamos a hablar después. Ahora quise hacer un poco de énfasis en un tema que más o menos todos en algún momento hemos tratado, ¿no? Y para conectar un poco con Lidia, ¿no? Entonces, Ausubhan nos dice el qué, nos da el qué, cuando, o sea, dice que el aprendizaje ocurre cuando la nueva información se ancla a la estructura cognitiva previa, ¿no? Y una manera de verlo es lo que les enseñó Lidia con las redes conceptuales para ver el cómo, ¿sí? El cómo enganchar. Yo estuve buscando para compartirles y lo tengo por ahí. Nosotros, uno tiene que ser un poquito autorreferencial a veces. Con Marisa y con Gerardo, en el segundo CIESIVA en el que se hizo en Salto, estábamos cursando y entonces tomamos un trabajo de Lidia, un trabajo que habíamos hecho para Lidia y lo presentamos en el Congreso, que esa es otra cosa, Gurice, hay que avivarse. Yo estoy trabajando en algo para la especialización, está bueno, esto es para un Congreso. Entonces, nosotros estábamos trabajando el concepto de diferenciabilidad, la transferencia que hay de diferenciabilidad de una variable a diferenciabilidad de funciones de varias variables desde los conceptos inclusores con Lidia. ¿Sí? No hicimos grandes mapas conceptuales ni nada, sino que hablamos de esto, ¿no? Del cómo engancho una cosa con la otra, y bueno, lo aprobaron, lo tenemos publicado. Rápido, Lidia les habrá contado, Novak hace los mapas conceptuales basando en Ausubel, y Galagowski dice, viva la Lidia, dice, no son completos, son ambiguos. Lidia les habrá contado, porque Lidia conoce a toda esta gente, Lidia tiene mundo, ¿no? Entonces, la idea es que Lidia propone el mapa conceptual, ¿sí? Donde hay, digamos, una organización mucho más completa que en la red conceptual, perdón, al revés, propone las redes conceptuales donde hay organización más completa que en los mapas conceptuales de Novak, ¿no? Entonces, yendo a todo lo anterior, si el gurí, acá adentro, porque a veces en papel es feo lograr hacerla de una, ¿no? O sea, esto de estar, bueno, ya no uno no necesita poner papel afiche en el piso, puede hacerlo con software, hay software muy lindo que hacen redes conceptuales y las van haciendo de manera interesante. Entonces, si mi gurí no construye esa red, no va diferenciando, ¿no? O sea,
no podemos imaginar como que yo lo situé en esta parte de la red y la voy estirando hasta que sale acá un nuevo nodo, pero él no construyó, ¿sí? Los vínculos, no anduvo por los conceptos inclusores, no pudo, digamos, integrar lo nuevo con lo anterior, ¿está? Eh, Vamos a tener problemas con el tema del aprendizaje significativo. En cambio, si él construye una red sólida, ¿sí? Que bueno, definime red sólida y definime cómo evaluarla, vamos a poder evaluar si el aprendizaje es significativo o no, ¿no? Y les recuerdo por ahí algo de Novak, que son jerárquicos los mapas, ¿sí? Y generalmente, o sea, uno puede meter un conector que es ambiguo. No sé si han hecho ejercicio con Lidia y les ha destrozado algún mapa conceptual. ¿Hicieron práctica con Lidia de hacer mapas y que se los destrozó? ¿O se los criticó? Creo que no, sabes que estoy haciendo memoria y no. Sí, es igual, no me acuerdo. Vos sabés que esa es una de las desventajas de la virtualidad. Lidia, a nosotros le faltó hacernos bailar. Salí vos del aula y organizaba una actividad con el resto de los que estábamos adentro y el que llegaba, eh, es más, o sea, ella se reía por ahí, te hacía preguntas y a mí, yo una vez, más vale, pedí salir, me ofrecí para salir del aula y mis compañeros armaron toda una secuencia de aprendizaje, y bueno, yo la agarré para mi lado y entonces Lidia iba mostrando, digamos, qué cosas tendríamos que haber tenido en cuenta. No, eran unas maratones los seminarios con Lidia. Pero bueno, la idea es que un mapa conceptual, ustedes tienen la publicación de ella, de redes conceptuales a mapas conceptuales, de mapas a redes, perdón. ¿Sí? Yo la perdí, así que si alguno después me la puede compartir, si me pueden compartir el PDF después, mejor. Pero entonces, Lidia lo que dice es, bueno, vamos a mejorar esto, ¿sí? Vamos a romper con la jerarquía vertical, o sea, la red puede recorrerse de diferentes formas, ¿no? Y además da exigencias sobre el significado de cada nodo. Entonces, sí, me permite a mí, si yo logro construir una red, por ejemplo, con los gurises, me permite a mí una evaluación más confiable, ¿no? Entonces, relación matemática adquiere condición de función, la función asigna unívocamente elementos de un dominio, de acá quién sabe cuántas cosas podrían estar acá a la izquierda, ¿no? Del grafiquito, hablando de conjuntos, dominios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta teoría de Ausubel a través de Novak, sí, recae en una profe que gracias a Dios tenemos en nuestra especialización, ¿sí? Que nos muestra una herramienta de construcción y análisis del conocimiento. Muy bien. 15:35. ¿Sí? A mí se me enfrió el agua del mate porque tomé poco. ¿Les parece que hagamos un recreíto? ¿Sí? Para ya entrar ahora sí en el volviendo a las fuentes en la última parte del seminario, en la última parte de la última clase. ¿Sí? Entonces, si les parece, nos encontramos nuevamente a las 35 y 47, 48, ¿sí? No me gusta dar números redondos a mí. Cosa de que podamos arreglar los mates y todo eso. Nos vemos en un ratito, gente, entonces.